Estamos ante una de las secciones más gustadas de esta emisión. Enrique Ortiz, nuestro divulgador de la historia, nos tiene aquí como en una suerte de capítulo tras capítulo. A veces nos saltamos una semana, a veces dos, pero aquí seguimos. Aquí seguimos. La última emisión donde estuvimos hablando de este capítulo largo de la llegada de Cortés a Tenochtitlan, hablamos de Cholula, la caída de Cholula, y antes habíamos hablado de la alianza con los tlaxcaltecas y antes de la llegada de Cortés a Veracruz. Hoy la idea, Enrique lo anunciaba desde el principio, es hablar de Moctezuma antes de la conquista. ¿Quién es ese personaje? Hacer una suerte de perfil biográfico del emperador. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Moctezuma, posiblemente uno de los personajes más pues afectados conforme a la historiografía nacional, es criticado, se le considera un cobarde, se le considera un supersticioso. Gran mayoría de los mexicanos piensan que realmente hizo mal, ¿no? En no tomar acciones decisivas en contra de los recién llegados. Pero ¿quién fue este personaje, Hueytlatoani, gobernante de Tenochtitlan? ¿Y por qué tiene esta mala fama, no? ¿Realmente fue un cobarde? Recordemos que los gobernantes de Tenochtitlan, para ellos era muy importante que fueran diestros en las armas y grandes estrategas, y que fueran devotos de la religión. Por lo tanto, ahí es donde empiezan a chocar estos conceptos, ¿no? De entrada, se piensa que Moctezuma nace en 1467 en lo que es un barrio en Tenochtitlan llamado Aticpac. Es bien interesante porque cuando llega Hernán Cortés, Moctezuma tiene 52 años. ¿Qué es lo que esto simboliza? Pues un siglo mesoamericano, ¿no? Estamos hablando pues de un periodo de tiempo. Diversos historiadores consideran que realmente él tenía alrededor de 40 años a la llegada de Hernán Cortés. Algo importante es la descripción de alguien que lo vio en persona, Bernal Díaz del Castillo. ¿Y cuál es la descripción que tenemos de Moctezuma? De buena estatura y bien proporcionado, cenceño y de pocas carnes, el color no moreno sino propio color y matiz de indio, traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, pocas barbas, prietas y bien puestas y ralas, el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera. Mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio. Bañábase cada día una vez a la tarde. Recordemos que este personaje se vuelve famoso porque no podían voltearlo a ver a los ojos. ¿Por qué? Porque eso era un reto y eso podía costarte la vida. El mismo personaje que comía o se le presentaban 300 platillos al día, en pequeñas ollitas, ¿no? Con braseros pequeños para que no se enfriara. El mismo personaje que cuando caminaba ponían petates o tilmas de algodón para que sus pies no pisaran la tierra. Otro personaje que terminaba sus audiencias con la palabra tla, ¿no? La palabra tla es la forma en que él terminaba las audiencias, y recordemos que la persona que iba a verlo no le hablaba directamente. Había una serie de nobles sentados al lado, ¿no?, del salón, y al fondo, en el centro, Moctezuma, y quien hacía la solicitud la decía viendo al piso después de haber hecho 3 reverencias, y que lo confesaba o lo decía a uno de los nobles de los costados, y de una manera de teléfono descompuesto, ¿no?, llegaba a lo que era Moctezuma. Pocas personas hablan de la tremenda purga que realizó Moctezuma. Una tremenda purga, ¿por qué? Recordemos que Ahuizotl, el padre de Cuauhtémoc, muere en 1502. Se piensa, bueno, algunas versiones dicen que en 1498 una gran inundación por traer agua de Coyoacán a Tenochtitlan, no pueden controlar el flujo de agua y se inunda la gran ciudad mexica. Ahuizotl trata de salir de su palacio y se golpea la frente, y a partir de ahí queda con un daño severo, ¿no? Sin embargo, al parecer es más probable, de acuerdo a Durán, que Ahuizotl, cuando va a guerrear a lo que es el Xoconosco, casi la frontera con Guatemala, al parecer se enferma terriblemente y que la piel se le pega a los huesos. Y en 1502 él muere y es reemplazado por Moctezuma, hijo de Axayácatl, su sobrino.
hombre valeroso, hombre que se distingue en la batalla de Cuautlan, hombre que había realizado 18 hazañas militares en combate, hombre que lo nombran Cuauchic, una de las sociedades guerreras más prestigiosas de Tenochtitlan, que se le conocía como los tonsurados y que eran conocidos por su peinado tipo mohawk, ¿no? Con una raya en el centro. Entonces, ¿dónde queda esto que realmente Moctezuma era un cobarde, ¿no? Cuando él realizó 18 hazañas de guerra. Para adquirir ese rango tenía que haber capturado vivos en batalla a guerreros huejotzingas y tlaxcaltecas, que eran los más valorados entre la élite militar mexica. Y al parecer, quien aboga en su favor no es otro más que el propio Tlatoani de Texcoco, Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, el que dice que por su valor, por su entereza... Nezahualpili, padre de Nezahualcóyotl. Hijo. Nezahualpili y es hijo de Nezahualcóyotl, el que le dice que por su valor, entereza y devoción religiosa, él tiene que ser el gobernante a elegir, y pasan por alto a diferentes hermanos del propio Axayácatl. Recordemos que por ahí las fuentes difieren, pero en algún momento Moctezuma tuvo hermanos mayores. Uno de ellos se llamaba Tlacahuepan, que muere en una guerra florida. Y entonces de esta forma llega Moctezuma al poder, y lo primero que hace, ¿no?, es una purga tremenda dentro de Tenochtitlan, así como actualmente en los sexenios, ¿no? Con los secretarios y todos estos funcionarios, ¿no? Pero en esta ocasión no los matan, ¿verdad? Sí, dependiendo la fuente. Tesosomoc es el que es más tranquilo en estos datos, pero por ejemplo, Muñoz Camargo y Alba Ixtlilxóchitl dice que literalmente se mata mucha gente, a funcionarios que venían del gobierno pasado de Ahuizotl. ¿Por qué? Porque Ahuizotl era un hombre que valoraba las virtudes sobre el nacimiento. Y Moctezuma consideraba que él solamente podía ser servido por hombres de origen noble. Casi nadie habla de esto, casi nadie habla de estas purgas tremendas en las cuales pues se comenta que se asesinaron a varios cientos de personas y que solamente hijos de la nobleza podían servirle en el palacio, ¿no? Algo también relevante es que Moctezuma realiza la última ceremonia del fuego nuevo en el Huizachtepetl, los cerros de los Huizaches, actualmente Cerro de la Estrella en Iztapalapa. 1507 es cuando él realiza esta ceremonia del fuego nuevo. Y por si fuera poco, también hace ajustes calendáricos, porque de acuerdo a Michael Graulich, es muy probable que los calendarios mesoamericanos, o por lo menos el del posclásico, no tuviera días bisiestos. Entonces se iba desfasando la temporada de lluvia con la fiesta de las lluvias. Y la fiesta de la sequedad, Toxcatl, se iba desfasando, ¿no?, con lo que sería, bueno, pues cuando dejan de caer las lluvias. Entonces él hace este ajuste calendárico muy importante para la fecha. Algo también importante es una hermosa parábola de Tezosomoc, en la cual se comenta Moctezuma había puesto leyes muy severas al pueblo mexica. Y él iba caminando y ve un campo de cultivos con mazorcas sumamente hermosas y decide tomar dos y comérselas. Y en ese momento sale el dueño de la propiedad y le dice: tú, Moctezuma, que has puesto leyes tan severas en contra del hurto de mazorcas, incluso se decía que si robabas más de 20 te ejecutaban, tú te robas mis mazorcas, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y se indigna. Después el bromista, ante la disculpa de Moctezuma, retracta sus palabras y dice: mi hija, mi esposa, mi familia y yo te pertenecemos. Y por esa razón Moctezuma le da su tilma azul turquesa en forma de agradecimiento y se las cobra el otro día. Llama al palacio a este bromista y enfrente de toda su guardia, de su consejo, le dice públicamente: este es el personaje que me robó mi tilma, ¿no? Y el otro, bueno, pensando que lo van a ejecutar, se ríe Moctezuma y le dice: no, tranquilo, realmente por lo que te hice venir acá es porque tú tienes los pantalones, el valor para decirme las cosas enfrente, cosa que todos mis consejeros muchas veces no lo hacen, ¿no? ¿Estás hablando de un hombre que es valiente? Estamos hablando de un hombre valiente. De un hombre con sentido del humor. Sí, de hecho lo de podemos ver. De un hombre ver, duro. ¿No? No me has respondido si era un hombre, digamos, muy anclado en el destino y en los presagios y en estos otros elementos que lo habrían conducido con un mal juicio, según dice parte de la historia. Sí, claro. Algo importante.
Algo importante, en el mundo mesoamericano y en Tenochtitlan, prácticamente todas las actividades cotidianas estaban vinculadas con las cuestiones de la naturaleza, con fenómenos que no podían comprender, incluso con cuestiones asociadas a la magia, como era la propia religión, o con cuestiones paranormales, ¿no? Entonces, era propio de su cultura, no propio de su de carácter. Su cultura, y no nada, y puedo decir que sí, él se podía basar en gran medida en cuestiones asociadas con la adivinación, con la religión, con la fe, con los antiguos portentos de los dioses, pero no solamente él, todos los mexicas, y no solo los mexicas, todos los nahuas, y hagamos lo más grande, todos los mesoamericanos, así es la forma en que entendían la vida, y no entraban, pues, en una angustia colectiva, ¿no? O en un temor colectivo. Pues frente a esta descripción o este perfil que nos haces, la siguiente pregunta es: ¿cómo explicar ese desencuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma? Ese es el capítulo que sigue. Viene, sí. Así es que nos preparamos para eso, Enrique. Pero antes te ruego que compartas tus redes sociales con el público, porque cada que vienen muchas preguntas acompañadas. Claro, entonces, claro. que te la puedan hacer. Pueden encontrar en mis cuentas culturales e históricas completamente en Twitter e Instagram como @Cuauhtémoc con H-1521 y en Facebook como El Espejo Humeante. Y solamente para terminar, recordar que hoy 18 de agosto de 1519 es cuando se concreta la matanza de Cholula. Dicen que entre el 16 y el 18, de octubre es cuando se concreta esta matanza. Y hoy estamos a 18 de octubre, ¿no? Hace 500 años que se concretó esta masacre por parte de las huestes de Hernán Cortés en lo que era la ciudad sagrada de Quetzalcóatl. Bien, Enrique, pues muchísimas gracias un por gusto. esto. Y nos toca viernes que entra, dentro de 15 días. Yo creo que viernes que entra. Viernes que entra, seguimos ya con el encuentro de estos dos liderazgos. Efectivamente. Que han representado el encuentro de dos mundos, digamos. Fabuloso. Mundos, ¿no? Que les trasciende, pero ellos son el emblema de ese encuentro, ¿no? No descubrimiento, sino encuentro. Hay que usar esa palabra. Me vas educando, entonces cuánto te agradezco. Enrique, muchas gracias. Nos vemos próximo Gracias, hasta viernes. luego. Transición de 10 segundos antes de pasar a las llamadas. Tuvimos hoy